Lo diré con tus palabras. ¿No es acaso una sombra que camina fofa? ¿Una sórdida actriz que en escena se arrebata y contonea y nunca más se le oye? Es la leyenda contada por un imbécil, lleno de ruido y de furia, que no significa nada. ¿Y ese? ¿Misionero? Fue el toro que dejó ciego a mi padre, después de que Romancero lo dejara tuerto. Pensamientos tan blandos. Y ahí sigues, sin mover ficha, sin dejar de mirarme con esos ojos de hermosa loca, que se sabe bella y se ignora loca. Miraba los ojos de mis hijos, a punto de sacrificar, y en vez de ver sus ojos, veía los tuyos. Y cuando se ha levantado el telón después de los primeros aplausos, ya no estabas tú, pero sí tu butaca vacía. ¿Por qué has venido esta noche a verme al teatro? Las veces que más he disfrutado con una representación teatral ha sido cuando la he imaginado desde ese sillón, con un whisky en la mano. ¿Tan enchuchado estás que has dejado de fumar solo porque ella te lo ha pedido? ¡Vete! Vengo de mis clases de pilates. ¿Pilates? ¿O Pilatos? Ha llegado la hora del arrepentimiento, ¿verdad? En escena siempre odié el vino y la sangre de mentiras. Dime, ¿es de mentiras esta sangre? ¿Es tu padre? Además de mi padre, ¿hay alguien más en la familia que toque la trompeta? ¿Pero por qué me mientes ahora? ¡Que me odias! La querencia de todo animal es ir a morir donde ha nacido, que es la querencia natural del toro, a retirarse a chiqueros para la suerte suprema. Cronista de la meada, sepulturero de próstatas, arrogante pajero, lamedor de vísceras, hematoma en el hocico, cirujano de muñecas bielorrusas, perturbado, falta, Histérica. puto, Perturbada. pozo ciego, Vieja Gloria. lamentagrullos, Gloria vieja. carpanta de pollas, Puta sobrera. arpío, Capataza de mamporreo. nefítico mojón. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado, sobre todo en la casa en la que ha nacido. Rabicort, ¡Mierda malaya! sortilegio, ¿quién está en la habitación? Nadie. ¿Y por qué está la puerta cerrada? ¡En todas las casas hay una puerta cerrada! Merecerías que te matara. Mátame. Resucitarías. Vuélveme a matar. Moverías de nuevo la cola. En la cocina todavía está el cuchillo jamonero que te regalé en nuestro 15 aniversario. No estoy en el teatro. ¿Y dónde voy a estar si no estoy en el teatro? ¿Pues fuera del teatro, tontorrón? Pues que sigan aplaudiendo. Porque me salió de la polla. Dime por qué has venido a verme y me iré. Puede que sigas seduciendo a los albañiles de la alta cultura que te piropean el culo desde sus funestos andamios. Pero no estás más joven. La mejor actriz que ha sabido interpretar el sentimiento trágico de la vida y el sentimiento cómico de la muerte, y de esa manera devolvernos a los que la hemos visto el alma. Fue una crítica. Solo una crítica. ¿Fue razón suficiente para que me abandonaras? Prefiero 1.000.000 de veces el perfume a boñiga de los corrales que el hedor a laca de las corralas. ¿Odias el teatro? ¿Por qué odias la vida? Y sobre todo porque me odias a mí.
Era más fácil decir que estaba mi padre que mi hijo. Mi hijo. Tu hijo. Tu hijo. Mi hijo. Nuestro hijo. Tu padre es un arrebatado dueño de lo imposible. Un Quijote, dirigiendo una orquesta de grillos al mediodía. Tu madre es como una gran vedette transexual, un minotauro todoterreno. Con nadie, hijo mío, me he reído tanto como con tu padre. Capaz de amamantar, sodomizar y embestir a Dios al mismo tiempo. ¡Mírala! Y verás cómo está sin maquillaje. Es una luz al fondo del túnel. A los pies de tu padre han caído rendidas miles de mujeres, más de un centenar de hombres, una docena de travestis. El talento de tu padre para el cortejo solo es comparable al talento de los océanos para fabricar olas. Te puedo asegurar que tu padre es capaz de enamorar con una sola frase, acompañada de una calada de ducados, a una persona para el resto de su vida. ¿Por qué ha venido tu padre esta noche al teatro? Ha venido para decirme que estabas aquí. Ha venido para decirme que querías hablar conmigo. De igual manera que la pieza teatral que escribí para ti te pareció horrenda. Puede haber alguien en el mundo a quien no le guste tu idea. ¿Una pieza de poco más de medio minuto en la que únicamente hay una palabra? ¿Qué es la vida, sino eso? Entrar al escenario, decir socorro e irse. Quando carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni, nel sentirle ti meraviglierai, che qualcuno abbia lodato le bellezze che allora più non avrai e che avesti nel tempo passato.